hablemos de negocios con Dios, dejamos de creer, nos desconectamos de nosotros, de Dios, solo por perseguir una meta, un sueño. Oramos desde la necesidad, desde la escasez, desde la desesperación. Muchas personas agradecen sintiéndose escasos, pensando en que pudieron haber perdido algo. Entonces, cuando lo entregamos es cortar con eso y confiar en que hay algo mucho más grande que está trabajando para traerte una solución. Bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Negocios, el podcast creado para motivarte, inspirarte y ir por tus sueños. Yo soy Alba González, la host de este podcast, y te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Quiero decir que es un episodio que se sale de lo común o de lo que normalmente esperamos. Y quiero confesar también que pensé mucho antes de grabarlo. Estaba como dudando si hacerlo o no hacerlo. Y me sinceré conmigo, dije, bueno, yo soy una persona que le gusta transmitir mensajes y este mensaje lo quiero transmitir, así que vamos a grabar el episodio. Y acá estamos creando este nuevo episodio para el podcast y se sale un poco de lo común, porque cuando hablamos de negocios normalmente se nos viene a la mente estructura, sistemas, ventas, dinero, personas, clientes, hacer. Todo lo que conlleva crear un negocio lo vemos muy desde lo terrenal, desde lo que tenemos que hacer acá. Cumplimiento de objetivos, qué debo hacer para cumplir objetivos. Siempre desde el hacer, desde el lograr, desde el tener. Pero nunca vemos la parte espiritual que lleva detrás de la construcción, que normalmente está detrás de la construcción de un negocio. Porque recordemos que detrás de todo negocio habemos personas y las personas tenemos mente, cuerpo y espíritu y tenemos que desarrollar las tres por igual. Y un negocio lleva esa impronta energética, lleva esa idea, nace a través de una idea creada por tu mente, acciones que llevas a cabo a través de tu cuerpo, pero también lleva una impronta energética que lleva que la transmite esa esencia de ese espíritu que también tenemos que cultivar. Entonces no se tiende a hablar mucho de espiritualidad en los negocios. Pero ¿qué pasa? A mí me pasó un temita, como todo lo que traigo para acá es desde mi propia experiencia, y quise bajar a tierra esta experiencia para poder compartírtela en 3 pasos simples para que puedas tú también cultivar tu negocio desde otro lugar. Y esta fórmula, esta receta, digamos, que lleva como ingrediente principal la conversación con Dios. Así que literalmente eso es lo que hice, sentarme a conversar con Dios sobre mi negocio. Porque somos personas que hacemos a través del propósito, de lo que nos mueve, de las emociones. No solamente somos cuerpo y mente, somos también, como dije, espíritu, y el espíritu es lo que nos mueve. Entonces hubo un momento que me senté a conversar con Dios sobre, bueno, quiero crear esto y quiero ser canal también de tu mensaje a través de lo que hago. Quiero aportar luz al mundo a través de lo que hago. No solamente lo quiero hacer por construir un imperio, hacer dinero, tener clientes, tener reconocimientos. Quiero también que esto sume a mi cumplimiento de mi propósito en esta vida. Y luego de esa conversación, en una de esas oraciones muy sinceras, tuve un sueño. Y no creo que sea casualidad de que este sueño haya sido el domingo de resurrección en Semana Santa. Domingo de resurrección, soñé con Dios que se me aparecía y me decía: tú viniste al mundo a cumplir una misión. Y desde ese entonces, desde ese momento, he tenido esa frase en mi mente y la pregunta de cuál es mi misión. Y si mi misión está alineada a lo que hago hoy en día, que es ayudar a personas a través de mis talentos, de mis dones, de mi conocimiento. Y si es así, pues genial, ¿no? Pero
no tenía idea de cuál era esa misión. En el sueño me acuerdo que le hice la pregunta y no sé, me mostraba como el mundo. Y dije, bueno, tengo algo importante que hacer en el mundo, dejar algo en el mundo, una huella, una luz, una enseñanza. Así que bueno, empecé a indagar alrededor de esta pregunta y en ese camino se me presentaron personas con un nivel de conciencia bastante elevado a las que les conté este sueño, les conté esta experiencia y bueno, fue algo muy lindo porque sentí que eran personas que tenían que confirmarme justamente eso. Y esas personas eran nada más y nada menos que mis clientas. Y muchas me decían, Alba, es que tú llegaste a mi vida para ayudarme porque a través de mi servicio yo ayudo a otras personas. Y allí entendí parte de esa misión de decir, claro, esto es como la famosa película La cadena de favores. Si yo ayudo a 3 personas que a su vez ayudan a 3 más, esto va a ser una cadena de favores, de amor, vamos a transmitir ayuda, amor, alegría, gratitud de una persona u otra. Entonces ahí dije, claro, esto ya me hace un poco más de sentido por dónde va el tema. Pero no fue hasta hace unos días que me sentí atraída por un libro y no lo compré, sino que lo empecé a escuchar en audiolibro y fueron las contestaciones, fueron las respuestas a todas esas preguntas. El libro se llama Conversaciones con Dios. Voy a compartirte el link del audiolibro por si lo quieres escuchar en la descripción. Y ha sido muy revelador, ha sido muy expansivo y he podido sacar desde mi perspectiva, desde mis preguntas, desde todas estas cuestiones que he tenido en mi mente, he podido sacar las respuestas y lograr entender esa misión. Y esto te lo comparto no porque quiera dármela de especial o de la favorita de Dios, la bendecida y afortunada, sino que quiero transmitirte con este mensaje que si estás en la construcción de un negocio, tienes que involucrar a algo más grande, más supremo. Aquí hablo de Dios porque es en lo que yo creo, pero si tú crees en la vida, si tú crees en el universo, si tú crees en otra cosa, hay algo mucho más grande que nos sostiene, hay algo mucho más grande que nos guía. Entonces, mi mensaje con este episodio es, habla con esa entidad, con ese ser supremo, para que te guíe en la realización de tu propósito a través de tu negocio. Entonces, después de escuchar este audiolibro y sacar estas conclusiones, dije, ok, este mensaje quiero transmitirlo en un episodio del podcast porque me parece muy bonito también ver los negocios como algo que tienen alma, como algo que nacen a través de nosotros y que vienen también a cumplir un propósito, no importa qué negocio sea, porque yo siempre he dicho que el proceso de venta, el proceso de crear un negocio es resolver problemas, cumplir o satisfacer necesidades de las personas, incluso cumplirle deseos. Si tú vendes viajes, eres una agencia de viajes y vendes viajes, estás cumpliéndole un deseo a familias, a personas que quieren viajar. Entonces, cuando lo vemos desde este punto de vista, nos damos cuenta que todo negocio nace con un propósito de servir a otras personas, de cumplir una necesidad, de cumplir un deseo, de satisfacer una necesidad, de resolver un problema puntual. Entonces, cuando lo vemos desde ese punto de vista, ¿por qué pensamos que los negocios son ajenos a toda la parte espiritual? ¿Por qué pensamos que el negocio es súper terrenal y tenemos que simplemente hacer y nos desligamos de esto otro? ¿Cómo está la otra cara de la moneda de personas que emprenden desde la parte como más holística, más espiritual y piensan que todo es lo holístico y lo espiritual y no necesitan de esta parte como más
terrenal, digamos, del hacer, de tener sistemas, de construir desde una estructura, desde una estrategia. Todo tiene que tener un balance, hay que tener un equilibrio, y todo negocio, así como nosotros, si queremos construir algo físico, algo en esta vida, tiene que tener un complemento, tiene que haber como esa triada de, como tenemos nosotros, ¿no? De la mente, el cuerpo y el espíritu. Un negocio es algo parecido. Es un proyecto que tiene que tener alma, algo físico, un cuerpo físico, y por supuesto toda la parte del conocimiento detrás de todo, la estructura, el sistema detrás de todo negocio. Digamos que esta búsqueda vino o empezó el año pasado, a finales del 2025, cuando me vino a la mente este tema de: estoy cansada de emprender, estoy cansada de sentir que siempre estoy empezando, estoy cansada de no tener la cantidad de clientes que quiero, estoy cansada de no sentirme financieramente libre, estoy cansada de sentir que doy mucho y recibo poco. Cuando empecé a decir por qué, o sea, empecé a cuestionarme por qué me siento tan estancada, por qué me siento en caos, por qué siento que tengo tanta información, tengo tantos conocimientos, tanta experiencia, tengo tanto para dar a las personas, para ayudar, para aportarles en su vida, ¿por qué esto no despega? ¿Por qué me siento tan estancada? Y resulta que me di cuenta que estaba operando desde esa identidad de emprendedora, de la que siempre empieza, de la que siempre tiene una idea nueva, de la que está siempre sobre la improvisación. Cuando me di cuenta de esto, dije, ok, hay que hacer cambios. Pero cuando decido hacer esos cambios, me doy cuenta que no solamente eran cambios operativos o de sistemas o de estrategias, era un cambio en mí y luego en mi negocio. Y ese cambio en mí no solamente era a través de una identidad, sino a través de desde dónde construyo, desde ese espíritu, desde dónde estoy construyendo esto que estoy construyendo. Y aquí vienen estas 3 enseñanzas que te quiero compartir en este episodio, que me surgieron o se me revelaron o digamos pude entender después de escuchar este audiolibro de Conversaciones con Dios. Entonces justamente mi podcast, que se llama Hablemos de Negocios, estaba diciendo como que quiero colocarle a este episodio algo así como Hablemos de Negocios con Dios o Hablemos con Dios, no sé, porque también viene a través de ese libro que se llama Conversaciones con Dios. Entonces, bueno, esto nada más simplemente para comentarles que más o menos seguramente alguno de estos nombres estará acá abajo en el episodio. Pero bueno, de las 3 enseñanzas, me desvío un poquito, de las 3 enseñanzas que quiero entregarles, que pude escribir, que pude resumir y bajar a tierra para utilizar para mis negocios, que pude extraer de este libro Conversaciones con Dios, y sobre todo que pude verme yo misma implementando. Fue algo como revelador, sí, porque me di cuenta al escuchar este libro, este audiolibro, que muchas de las cosas que estaban en ese libro plasmado, ya yo las venía haciendo. Pasa que no lo he hecho consciente. Y cuando lo hice consciente dije, ok, esto es algo que no todas las personas quizás no lo saben, pero que si pudieran saber la importancia y el peso que tiene al momento de crear tu vida y tu negocio, creo que se puede hacer mucho más fácil, el proceso mucho más fácil. Así que de las primeras enseñanzas es: no vienes a esta vida a conocer o a descubrir quién eres. Vienes a crearte. Cuando escuché esta frase en este libro, fue como una revelación inmensa por 2 razones. La primera es que es un proceso en el que yo misma me vi transitando desde que empecé a cuestionarme de
¿por qué mi negocio no avanza y por qué me veo como emprendedora? Estoy cansada de ser emprendedora. Cuando me empecé a cuestionar alrededor de esa identidad y a cambiarla, fue cuando hice consciente la importancia de cómo nos percibimos. Porque cómo nos percibimos es cómo estamos accionando y creando, por ende, en nuestra vida. Entonces, cuando haces consciente cómo te percibes, es cuando realmente entiendes por qué tienes los resultados que tienes. Porque cómo te percibes es cómo crees que eres o lo que crees que eres. Por ende, vas a actuar acorde a lo que tú crees que eres. Y muchas veces nos respaldamos con esta frase de es que soy así y punto. No puedo cambiar. Y no hay nada más alejado de la realidad porque incluso la ciencia ya lo desmintió esta creencia a través de la neuroplasticidad, que es esa capacidad de nuestro cerebro de crear nuevas conexiones neuronales. Es decir, nosotros podemos cambiar la manera en la que nos vemos y por ende nos comportamos. Podemos crear nuevas conexiones neuronales, es decir, podemos programar nuestra mente de otra manera para ser otra persona, para poder crearnos como otra persona. Incluso esto es algo que utilizan mucho los famosos, Michael Jackson, Shakira, Beyoncé. Hay muchos famosos que se han creado este famoso alter ego al que acudían, incluso Marilyn Monroe también, al que acudían cuando querían entrar en ese personaje. Entraban en ese alter ego y cuando entraban a ese alter ego eran esa persona famosa que tenía todas esas habilidades y todas las cualidades y toda esa aura de estrella, toda ese talento para ser famoso, para despegar al estrellato, y no porque los transformara literalmente en otras personas, sino que ese alter ego sacaba eso a la luz. Así que si los famosos lo han hecho, ¿por qué nosotros no los podemos hacer? Créate ese alter ego, di, ok, bueno, yo quiero ser Alba la millonaria, yo quiero ser María la empresaria. Hazlo, créate ese alter ego y empieza a ser esa persona, porque justamente lo que Dios dice en ese libro es, vienes a esta vida a crearte, no a descubrir quién eres. Y la razón número 2 por la cual esta frase me impactó tanto era que no solamente lo estaba haciendo conmigo, sino que es justamente lo que hago con mis clientes. Cuando me di cuenta de esto, entendí ese sueño de vienes a esta vida con una misión. Y fue como que, ok, seguramente parte de mi misión es cumplir la tuya, de construirte, de crearte como la persona exitosa que quieres ser. Porque es a través de tu éxito que vas a poder vivir esa gloria de Dios en la tierra o del cielo en la tierra, que justamente este libro lo comenta. Así que sé todo lo que puedes hacer en esta vida. Crea esa versión que quieres ser, pero lo tienes que crear tú. No va a venir una persona externa, no va a venir yo a creártela. Yo vengo a ayudarte a crearla, a guiarte, a orientarte, pero eres tú la persona responsable de crear esa versión. Y no es un proceso fácil, porque es un proceso, en todo proceso de creación, hay pasos, hay cosas por cumplir, hay retos, hay desafíos, te vas a confrontar, vas a salir de tu zona de confort, pero va a ser lo más gratificante que vas a poder hacer en tu vida porque vas a crear eso que quieres ser. Eso de cuando niños nos damos cuenta de que los niños cuando dicen, cuando sea grande quiero ser esto, es que realmente ellos se creen capaces de serlo. Nosotros tenemos que adoptar eso también, tenemos que creernos capaces de que podemos construir, de que podemos crearnos y ser lo que nosotros queramos ser. Así que esta es la primera enseñanza que pude extraer de este libro. La enseñanza número 2 es una enseñanza muy, muy linda que ya yo lo venía como viendo y que en este mundo terrenal lo conocemos como el proceso de manifestar.
Pero la enseñanza número 2 tiene que ver con que todo lo que creas nace 3 veces. ¿Por qué nace 3 veces? Porque todo nuestro sistema, nuestro cuerpo, es un cuerpo creador. Y creamos a través del pensamiento, de la palabra y de la acción. Yo le llamo ser coherente. La coherencia de entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. En este libro, Conversaciones con Dios, hablan de que tenemos esa capacidad de crear incluso desde el pensamiento, en 3 niveles. El nivel como más sutil, más digamos, más holístico, menos tangible, que es el pensamiento, que es cuando tenemos esa idea, luego la impulsamos, esa idea o ese pensamiento lo impulsamos al mundo cuando lo hablamos, cuando comunicamos, cuando lo expresamos a través del habla, y luego nace o se crea de forma física o más tangible cuando la creamos a través de la acción, a través del cuerpo, es cuando le damos forma a eso. Me llamó mucho la atención este punto de este libro cuando mencionan esta parte, porque Dios lo ve como el proceso de creación para crear lo que tú quieras. Primero tienes que crearte a ti y luego crear lo que tú quieras a través del pensamiento, la palabra y la acción, que normalmente acá se llama manifestar. Yo lo llamo coherencia, porque cuando yo trabajo la identidad, cuando empezamos a crear esa identidad de esa persona en base a lo que quiere ser, a lo que quiere lograr, yo siempre les comento a todos mis clientes y allegados, amigos, incluso lo he mencionado mucho acá en el podcast, tenemos que ser coherentes con esa versión. Yo no puedo decir, quiero ser una empresaria y seguir actuando desde mi versión emprendedora, siempre empezando, trabajando de pequeño, no empezar a delegar, no empezar a tomar decisiones en coherencia a esa versión. Esa versión tiene que tener no negociables. ¿Cuáles son mis no negociables? Mis 3, 4, 5, 6 horas de trabajo enfocada en mi proyecto. En ese rango de tiempo no hay más nada. No estoy disponible en este momento, no puedo hacerle favor a fulanita o a fulanito, no puedo ir a acompañar a tal persona a tal sitio, no puedo irme a tomarme un café, no, porque en ese momento, en ese rango de tiempo que yo me estipulé, que yo coloqué para la creación de mi proyecto, tengo que ponerle todo el tiempo y la energía. Después de que se cumpla ese proceso, ese periodo de tiempo, ahí puedo ayudar a otras personas, puedo acompañar a fulanita para tal lugar, ir a tomarme un café con amigas. Pero dentro de ese tiempo, dentro de ese no negociable, es cuando Alba está creando su negocio o su empresa. Desde su versión empresaria, desde esa versión, desde esa identidad que ella creó. No desde la versión anterior, desde la nueva. Tomando decisiones nuevas, siendo distinta. Y, por supuesto, sosteniendo estos no negociables en el tiempo, porque estos no negociables son los que te van a llevar a ser coherente. Es decir, lo que piensas, lo que dices y lo que haces van a estar en sintonía y alineación. Entonces, si están en sintonía y alineación lo que piensas, lo que dices y lo que haces, ¿por qué crees que los resultados no van a llegar? Si no llegan es porque en este proceso de lo que piensas, lo que dices y lo que haces no están en sintonía ni alineados. Muchas veces pensamos y decimos, mañana me voy a sentar a trabajar en X cosa de mi negocio, y llega el día de mañana, o sea, lo pensaste, lo dijiste, pero llega el día de mañana y haces otra cosa completamente distinta. Entonces ahí está la incoherencia. Este libro lo que dice es que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que pensamos, porque todo nace desde el pensamiento. Y acá quiero acotar algo importante, no caigamos en este falso, en esta toxicidad
de el pensamiento positivo, de obligarnos a pensar positivo. Yo lo veo como tóxico porque cuando nos obligamos a pensar positivo, estamos pensando una cosa y sintiendo otra. Entonces estamos en incoherencia. Yo te invito a cuidar la calidad de tus pensamientos, porque el pensamiento es creativo, la palabra es creativa, la acción es creativa. Y teniendo esto en cuenta o hacerlo consciente, te hace valorar mucho más esa energía que le pones a tu pensamiento, a tu comunicación y a tus acciones. Entonces te invito a no obligarte a pensar positivo. En vez de esto, te invito a cuestionarte. Esto que estoy pensando, este pensamiento, esta idea, esto que tengo en este momento en mi mente, que debemos ser vigilantes de nuestros pensamientos, tenemos que estar en vigilia constante de nuestros pensamientos, porque eso es lo que te hace consciente, estar consciente de qué pasa por tu cabeza. Cuando eres consciente de lo que pasa por tu cabeza, cuestiónate, ¿esto que estoy pensando me aleja o me acerca de mi objetivo, de mi versión, de mi felicidad, de mi pareja, de mi familia? ¿De esto suma realmente a la vida que quiero? ¿Esto suma realmente a la armonía que quiero cultivar en mi casa? ¿Esto suma realmente? Cuando te preguntas, te cuestionas eso que está en tu mente, creo que es un proceso de filtrado mucho más efectivo para cuidar la calidad de ese pensamiento. Y por supuesto, de que ese pensamiento, cuando lo comuniques, cuando transmitas esas palabras, eso que vayas a crear con tus palabras, venga impulsado con esa energía que realmente quieres, con esa energía de creación que realmente quieres, que te lleve a donde realmente quieres. Y acabamos luego con cuidar no solamente lo que pensamos y lo que decimos, sino lo que hacemos. Tenemos que alinearlo, tiene que estar en completa alineación, porque es el proceso de creación, es el proceso que Dios nos dio para crear en la tierra. Somos creadores, somos seres creadores. Entonces, cuando haces consciente tu proceso de creación, tienes que cuidarlo y tienes que entrenarte para que seas una máquina de creación de bendiciones en tu vida y puedas realmente vivir esa gloria en la tierra como propia, como algo que tú hiciste. Nos hicieron seres creadores. Entonces cuida tu superpoder. Tienes que cuidarlo, tienes que cultivarlo, cuidarlo y si quieres tener resultados de calidad en tu vida, cuida la calidad de tus pensamientos, de tus palabras y de tus acciones. Y vamos luego con el número 3, la enseñanza número 3 y para mí la más importante porque sostiene todo lo anterior y en realidad siento que sostiene todo en la vida. Y acá sí nos salimos un poco del tema de lo que es el negocio, pero siento que a mí es lo que más me ha ayudado a avanzar con mis negocios, con mis proyectos, con las oportunidades que se me presentan e incluso quitarme peso de encima, dejar el caos, dejar identidades, personas, situaciones que no me convenían, que no sumaban a mi crecimiento, que no sumaban a esa versión que yo quería. Y acá entra este proceso como de entrega a Dios. Y esto lo hacemos a través de la oración. Y justamente el libro comenta cómo sería la forma correcta de orar y a mí me impactó muchísimo porque desde hace un tiempo yo no conectaba con el proceso de oración que te enseñan en la iglesia, en el catecismo. No conectaba mucho con ese proceso. Sentía que oraba y realmente no me escuchan. Oye Dios, ¿por qué no me estás escuchando? Y me di cuenta que no es que estaba en lo incorrecto, sino que el proceso que estaba utilizando quizás no era el más adecuado. Aquí no hay nada correcto o incorrecto, pero cuando tú ubicas ese formato, cuando tú ubicas como esa forma de oración y sientes que hay respuesta, es cuando tú dices,
por aquí es la cosa. Y con esto te lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Cuando nosotros queremos llamar a una persona, vamos a poner en este caso a Dios, al universo o a la vida, en lo que sea que tú creas. Yo le voy a decir Dios, como siempre. Si tú quieres hablar con Dios, si tú quieres llamar a Dios, vamos a ver a Dios en este caso ilustrativo como una persona. Yo tengo que agarrar mi teléfono, que en este momento está haciendo de cámara, así que no lo puedo agarrar, pero vamos a suponer que mi mano es mi teléfono. Tengo que agarrar mi teléfono, colocar el número de la persona que voy a llamar, darle el botón llamar para que la persona me pueda contestar. Y yo sé que me contesta cuando escucho a la otra persona del otro lado. Es básicamente, o digamos, el proceso es más o menos así. Obviamente no es con un teléfono ni es que vas a agarrar un número para llamar a Dios, pero es básicamente así. Te lo voy a explicar de la siguiente manera, que es como lo dice en el libro y como yo lo vengo aplicando desde hace tiempo. El teléfono, el acto de agarrar el teléfono es estar dispuesto a orar, a rezar, a hablar, llámale como le llames, pero ese proceso como personal, como ese proceso íntimo de hablar con Dios. Tú le puedes llamar orar, rezar, hablar, lo que tú quieras. Tienes que tener ese espacio que sea solo tuyo. Cuando yo voy a llamar a la persona, tengo que agarrar el teléfono, es decir, tengo que tomarme el tiempo de agarrar el teléfono, tengo que tomarme un tiempo para orar, sentarme a orar, ya sea que esté en la ducha, en donde sea, tienes que tomarte el tiempo de orar. Agarrar el teléfono es orar. Cuando yo coloco en el teléfono el número de la persona, es cuando yo estoy segura que estoy llamando a la persona. ¿De qué manera lo hacemos en ese proceso como de oración? En el proceso de oración lo hacemos a través del sentimiento. Muchas veces oramos desde la necesidad, desde la escasez, desde la insuficiencia, desde esa escasez de necesito esto, dame esto, desde la desesperación. Y cuando lo estás haciendo desde ese lugar, estás literalmente anotando el número equivocado. Para hacerlo de forma correcta es desde la sensación, desde qué es lo que estoy sintiendo en este momento, porque recordemos que cuando vamos a orar es o porque vamos a agradecer algo o porque algo nos pesa. Cuando algo te pesa, tienes que conectar con qué te hace sentir eso que te pesa. Me hace sentir triste, con ira, me hace sentir impotente. ¿Qué te hace sentir? Conecta con esa sensación. Yo siempre, para poder anclarme a esa sensación, la ubico en el cuerpo. Muchas veces siento un nudo en la garganta o siento una presión en el pecho. A veces siento como si tuviese un peso en los hombros. Conecta con esa sensación física y por supuesto con esa sensación emocional. ¿Qué emoción te hace sentir? Cuando tú conectas con la emoción estás literalmente colocando el número en el teléfono, el número correcto de Dios. Es el canal por el cual Dios te escucha. Y esto no lo digo yo, lo dice el libro. Yo lo venía haciendo así, no sabía que era así ese proceso, pero el libro lo ilustra de esa manera. Así que conecta con esa sensación. Cuando es a través de una oración de gratitud, conecta con la gratitud y estás en el canal correcto. Muchas personas, y lo digo, parece obvio, pero muchas personas agradecen sintiéndose escasos, sintiéndose desde la necesidad. Lo agradecen pensando en que pudieron haber perdido algo y no desde la verdadera gratitud o desde el verdadero amor. Así que bueno, dicho esta parte, vamos a la siguiente. ¿Cómo sé que la persona me escucha? Para luego que colocas el número, le tienes que dar llamar. Cuando le das llamar en el proceso de oración, si es por algo tanto que te pesa o algo
que quieres entregar desde la gratitud o porque quieres agradecer, el proceso tiene que ser siempre un proceso de entrega. Y no es decir, Dios, te entrego esto y ya. Lo entregas desde la sensación. Yo lo que hago, y como lo dice el libro, es literalmente siento lo que esa situación o ese problema, ya sea una deuda, ya sea un cliente que no me pagó o que no me llamó, o una deuda que tengo, o una venta que no se dio, o yo lo estoy hablando en el ámbito de los negocios, lo puedes aplicar en tu vida, pero cuando quiero entregar ese proceso, lo hago desde esa sensación. La siento y le digo, ¿sabes qué, Dios? Yo no puedo controlar esto, porque yo no puedo controlar a las otras personas. Yo no puedo controlar lo que piensan, hacen otras personas. Yo no puedo controlar el clima. Yo no puedo controlar lo que pasa en un país. Yo no puedo controlar lo que pasa de mi cuerpo hacia afuera. Yo no lo puedo controlar. Yo lo que puedo controlar es lo que siento. Y como esto que siento me pesa, porque no puedo controlar eso externo, te lo entrego. Porque tú eres mucho más grande, más supremo y más poderoso que yo. Te lo entrego. ¿Cómo sé que ese proceso de entrega sirvió? Es decir, yo le di a llamar y me contestaron la llamada. Sé que me contestaron esa llamada o en ese caso me recibieron esa entrega o me escucharon la oración porque siento alivio. Eso que pesaba, eso que dolía, eso que me preocupaba, eso que me hacía sentir mal, se transforma en alivio. Y al principio lo tuve que hacer varias veces para lograr sentir alivio o paz en eso, confiando en que lo entregué a la persona que yo sé o al ente que yo sé que puede hacer algo con esto. Estoy en tus manos, siento confianza, ya yo me quité este peso de encima, confío en ti. Yo sigo haciendo lo que está bajo mi control, sigo siendo todo lo que puedo ser en este momento y en esta vida y en este proceso que estoy haciendo, en este negocio, en este proyecto que estoy creando. Pero lo externo, lo que no está bajo mi control, te lo entrego. Y justamente es así cuando sabes que Dios te escuchó. Después tú vas a ver los siguientes días, te van a llegar o mensajes a través de personas o se va a resolver el problema o va a pasar algo, lo que tenga que pasar, porque Dios te escuchó. Y cuando es un proceso de entrega de algo positivo, lo entregas sintiendo gratitud o amor. Cuando tú entregas eso, ¿cómo sabes que Dios te escuchó? Porque sientes más gratitud o más amor. Así que este proceso de oración o de entrega, quise compartirlo contigo porque sé que al emprender nos sentimos siempre, o nos sentimos la mayoría de las veces en una rueda del hámster, hacemos, estamos persiguiendo una meta, un sueño, un resultado, unas ventas, una cantidad de dinero y normalmente nos estamos anclados en la necesidad de que funcione, en la expectativa, nos molestamos o nos frustramos cuando no se cumple esa expectativa, cuando la otra parte, cuando la persona, cuando el cliente, cuando el proveedor nos incumple, nos estafan, nos engañan. Cuando esas cosas ocurren, que es parte de la vida, nos pesa tanto que nos carga de tantas cosas, de tanta preocupación, de tantas cosas negativas, que tenemos que buscar un método de quitárnoslos de encima, de sacarnos eso, porque cuando nos quedamos enfrascados en esto y alimentamos esto con nuestros pensamientos, seguimos creando eso, seguimos dándole vuelta a esto y es lo que seguimos repitiendo. Entonces cuando lo entregamos es cortar por lo sano con eso y confiar en que hay algo mucho más grande que está trabajando para traerte una solución, está conspirando siempre a tu favor. Y cuando lo ves desde ese punto de vista es algo
como, ¿para qué me voy a preocupar? Si estoy tranquila, ¿para qué me voy a preocupar si sé que Dios, el universo, la vida está conspirando a mi favor? Y esto te lo entrego porque, como te digo, emprender no es fácil, es una carga mental, física y muchas veces compromete mucho la parte espiritual porque dejamos de creer, nos desconectamos de nosotros, de Dios, de toda esta parte, solo por perseguir una meta, un sueño que sí lo puedes lograr, sí lo puedes alcanzar, pero recuerda que necesitamos esto otro. Tenemos que tener confianza en que las cosas que hacemos y que se presentan es por algo. Y cuando no puedes controlarlo, hay algo mucho más grande que lo puede hacer por ti, pero tú tienes que pedirle. Por eso tenemos libre albedrío. No podemos interferir en los procesos de otros y Dios tampoco puede interferir en tu proceso, salvo que tú le dejes la apertura en tu vida y en tu negocio para que lo haga. Si este episodio no resonó mucho contigo, no pasa nada. Espero que saques cosas buenas como el tema de crearte, de ser esa versión que sí puedes ser, de cuidar tus pensamientos, de cuidar tu mentalidad, de cuidar la calidad de tus pensamientos, de tus acciones. Así que toma esto como un consejo, como una señal o como un simple paso a paso tutorial, como tú quieras llamarlo, para ver si te sirve. Quiero saberlo, quiero que lo dejes en los comentarios y no pierdas nada con intentarlo nada más. Inténtalo y después me comentas. Si en este proceso de creación, de crearte como esa empresaria que quieres ser, pero sientes que no sabes por dónde empezar, sientes que te sientes en caos, sientes que nada se te da o que te sientes estancada o que no avanzas, he creado un espacio que se llama Espacio Empresaria donde damos este tipo de consejos, soluciones y donde realmente nos vamos apoyando entre todas para ir creciendo y construyendo sobre todo esa versión que quieres ser. Si quieres estar, es un espacio gratuito. Si quieres ser parte, te dejo el link en la descripción. Nos vemos por allí y allí sé que vas a poder conseguir esa tribu, esa comunidad que te va a acompañar en este proceso de crearte y de crear sobre todo esa versión tuya que quieres ser y que puedes sostener y hacer crecer tu negocio. Esto fue todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Si lo viste todo, si lo escuchaste completo, te agradezco. Gracias por la apertura. Gracias por escuchar este mensaje que tenía mucho tiempo en mi mente y con muchas ganas de entregarlo. Si lo recibes con los brazos abiertos, con la mente abierta, el corazón abierto, yo más que agradecida porque estoy entregando desde mi abundancia para ti. Espero que lo valores, que lo quieras y abraces esto como tu propio proceso. Y nosotros nos vemos en el próximo episodio. Les mando un beso. Adiós.